Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conocer la universidad que nunca había venido. Así que, bueno, yo les voy a hablar de tres personajes muy especiales, que son los gauchos, los indios y los negros, un tipo de personajes especiales para América Latina, que son propios de tres regiones también. Así que voy a entrar directamente en cuestión presentando a los tres personajes, pero en la clase de hoy me voy a dedicar a los gauchos. Por eso la lectura era sobre todo el Martín Fierro. Son tres clases en total. La clase próxima va a ser los indios y la lectura es Diamantes y Pedernales de Arguedas. Y la última, los negros, y la lectura son las memorias de Manzano, las memorias de un esclavo. Así que bueno, entro directamente en tema, presentándoles estos tres personajes que son los sujetos de tres géneros específicos de América Latina: el género gauchesco, el género indigenista y el género antiesclavista. Cada uno tiene su región. El género gauchesco es la región del Río de la Plata, pero que abarca hasta el sur de Brasil. O sea, no son géneros nacionales, sino géneros regionales. Son regiones, ¿no? El género gauchesco, como les digo, el género indigenista, que abarca sobre todo Perú y Ecuador, la zona andina, y el género antiesclavista, que abarca el Caribe, fundamentalmente, sobre todo Cuba. De modo que vamos a pasear un poco por América Latina, porque estos tres géneros son absolutamente propios, originales de América Latina. O sea, no hay en el mundo un tipo de escritura como esta. Es una producción específica de nuestra región, ¿no? De modo que es nuestro aporte también, en cierto modo, a la literatura mundial. Y se transformaron, y esa es la importancia de estos géneros y estos personajes, los llamo yo, se transformaron en signos de identidad. El gaucho como un signo de la identidad rioplatense, el indio como un signo de la identidad andina y el negro como un signo de la identidad caribeña. De modo que estos tres territorios son los tres lugares por donde vamos a encontrar a estos personajes. Digamos que abarcan también tres tipos de producción específica y tres tipos de zonas donde crecen estos personajes o donde existieron: las estancias, en el caso de los gauchos, las minas, en el caso de los indios, y los ingenios, en el caso de los negros del Caribe, ¿no? O sea, tres tipos de producción diferente, y estos son los que yo llamaría los productores de la riqueza de cada una de estas zonas. Obviamente no fueron considerados así, son más bien lo que hoy en día se llama otros o subalternos, o sea, son un tipo de personajes o un tipo de regiones o un tipo de, según como se los considera, un tipo de clase social, ¿no?, que no tuvo acceso a la palabra. O sea, no hablan ellos, porque los subalternos, según Gayatri Spivak y según muchos teóricos, no pueden hablar, no tienen acceso al habla, sino que tienen que ser hablados por otros. Otros letrados son los que le dan la voz y hablan por ellos, y estos constituyen los fenómenos específicos de estos géneros. O sea, escritores que les dieron la voz, y yo diría acá aparece como la primera paradoja de este fenómeno: les dieron y les usaron la voz al mismo tiempo. O sea, y uno se pregunta, ¿esa voz será la de ellos verdaderamente? ¿O se trató de una voz construida? O sea, los gauchos que nos hablan en el Martín Fierro, o el gaucho Martín Fierro, ¿es el gaucho? ¿O es una construcción de un escritor
que dice que habla el gaucho. Entonces ese es mi punto de partida, que yo lo llamaría ese dar y usar la voz como si fuera ficción. Es una ficción de dar la voz y de usar la voz, ¿no? Ese es el primer punto de estos géneros. Ellos hablan, ¿no? Y, digamos, hablan porque se les ha construido la voz. Lateralmente, yo voy a hablar más o menos 1 hora y un poco más, 1 hora y media, y después todas las preguntas que quieran hacer entramos en diálogo, ¿no? Por eso vayan anotando cualquier duda o cualquier... Son géneros, como les dije, cerrados históricamente, o sea, surgieron en un momento determinado y cumplieron un ciclo y se cerraron. Ya no hay hoy literatura gauchesca en este país. O sea, la literatura gauchesca culmina a fin del 19, ¿no? Y después directamente no responde a la realidad, sino que la misma literatura produce literatura, podríamos decir. O sea, los textos de Borges, que vamos a ver algunos que retoman la gauchesca, están producidos a partir de literatura, a partir de la literatura y no a partir de la realidad. Todo esto lo voy poniendo como un poco entre comillas, digamos, porque nunca se escribió la voz directa del gaucho. O sea, la pregunta primera es cómo hacer para que el otro, ese subalterno, ese bárbaro para algunos, que no tiene cultura escrita, que es pura oralidad y puro canto, porque esa es la idea, hable, ¿no? Entonces, tomándole el canto, haciendo como la ficción de que se escribe lo que el gaucho cantaba. Y entonces no es la voz directa, es más bien el folclore y todo lo que constituye la cultura misma del gaucho, lo que entra a formar parte del género. Este género gauchesco aparece por primera vez cuando se requiere al gaucho como soldado. O sea, los primeros textos son del siglo XVIII, hay uno que está titulado Canta un guaso, los triunfos del virrey Ceballos, por ejemplo. O sea, ya aparece la idea del guaso, del gaucho, del campesino, ¿no? Y este tiene, digamos, su irrupción con el género, con las guerras de independencia. O sea, hay una serie de condiciones, podríamos decir, que hay que cumplir para poder escribir la voz del otro. No se puede escribir directamente la voz de alguien que no tiene voz. Ese otro tiene que pasar por una serie de procesos, podríamos decir, para que otros puedan tomarle y darle, siempre estamos en la misma paradoja, la voz. Y el primer punto es que se necesita su cuerpo, digamos, como soldado o como peón. Cada vez que se ha necesitado usar al gaucho, por eso yo pongo en paralelo uso de las voces, uso de los cuerpos. Cada vez que se ha necesitado usarlo, sobre todo como soldado en las guerras de independencia, desde las invasiones inglesas también, en adelante, las guerras de independencia, las guerras civiles, estoy hablando del siglo XIX, entre rosistas y antirrosistas, y al final los batallones de las fronteras contra el indio, las guerras contra el indio. Cada vez que se ha necesitado el cuerpo del gaucho, se ha de algún modo registrado su voz. Si no, no existiría una notación de la voz del gaucho, si no fuera porque se usan sus cuerpos, ¿no? O sea, la cultura letrada, los escritores, ¿no?, van y toman y usan esa voz, le dan y la usan a la voz, con lo cual construyen estos géneros de dos culturas. Esa es la característica del género gauchesco, del género indigenista y del género antiesclavista. Tienen las dos culturas, tienen la cultura del letrado que va y escribe y tienen la cultura de esos gauchos, indios o negros. Sacan elementos culturales de ellos para hacer
como, y esta palabra es importante para mí, una alianza de culturas. Lo que constituye a estos géneros es precisamente una alianza de culturas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los letrados toman algunos elementos de la cultura del otro y le ponen otros elementos de su propia cultura. Cuando surgen por primera vez en las invasiones inglesas y después sobre todo con Hidalgo, que es el fundador del género, Bartolomé Hidalgo, un uruguayo, ¿no?, que escribe los primeros textos, canta un gaucho para celebrar la acción de Maipú, o sea, las guerras de independencia, ¿no? Cuando se escriben por primera vez estos textos, entonces aparece claramente que la voz del gaucho se usa para atacar a los enemigos, fíjense, ¿no? Está dicho en gauchesco o en lenguaje popular la agresión a los enemigos, y en lenguaje más culto ponen luchamos por la libertad, por la independencia, o sea, los valores universales abstractos del iluminismo o los valores de los letrados, con lo cual constituyen esa alianza. Y en el uso de la voz se ve el uso del cuerpo, porque lo usan para atacar al otro, digamos, ¿no? Usan la voz agresiva, popular. De modo que esos géneros de dos culturas son las que constituyen esas alianzas que se van como declinando a lo largo de las historias de estos géneros. Pueden ser alianzas económicas, pueden ser alianzas militares, como son de hecho cuando aparecen, ¿no? O sea, el gaucho es soldado. Alianzas económicas, el gaucho espión, por ejemplo, o trabajador. Pero pueden ser alianzas de otro tipo, como culturales, por ejemplo, en el Fausto de Estanislao del Campo, donde un gaucho va al Colón a ver la ópera Fausto y después se encuentra con otro gaucho amigo y se la cuenta a la ópera en lengua gauchesca, ¿no? O sea, pueden ser alianzas de distintos tipos, pero las fundamentales son, como les digo, la militar y la económica. Entonces, el género surge con Hidalgo, pasa por las guerras civiles y culmina con Hernández. O sea, el Martín Fierro, dicho de otro modo, es la culminación de una tradición. Es una tradición de uso de la voz del gaucho, ¿no? En forma de canto, sobre todo, y en forma de tonos específicos. O sea, hay una serie de tonos de esos cantos que se ven muy bien en el preludio de la ida de Martín Fierro, el tono agresivo, hay un tono de desafío, vengan otros cantores a ver quién canta mejor, digamos. Es el tono, uno de los tonos que toma Borges fundamentalmente para el desafío, para los cuchilleros, etcétera, ¿no? Un tono bien provocador. Pero también el otro tono fundamental es un tono de lamento, el lamento del gaucho por la desigualdad ante la ley, porque la ley no se aplica a todos por igual, porque lo han abandonado, porque lo han dejado, porque no lo cuidan, en fin, porque está desamparado. O sea, dentro del uso de la voz se toman uno u otro que son tonos tradicionales, tonos que ya vienen con el folclore, y se usan esos tonos para lo que quiera darle el escritor, digamos, para el sentido que le quiera dar el escritor, que va a ir canalizando esas voces y esos tonos, que, insisto, siempre están en paralelo con los usos de los cuerpos de los gauchos, ¿no? Y que surgen de una necesidad. Hay que, por ejemplo, el Martín Fierro surge de que a los gauchos que andaban por el campo los llevaban al ejército y los estancieros quedaban sin mano de obra. O sea, esa opción, soldado o peón, está siempre presente en la historia del género, de modo que cada vez se disputa algún tipo de uso específico y, agrego ahora, cada vez hay una ley
específica también que está regulando, digamos, ese uso. Por ejemplo, en el caso de Martín Fierro, que es un texto como periodístico, podríamos decir, el género gauchesco tiene muchos elementos del periodismo, y los primeros textos en la Guerra de Independencia aparecían como en hojas sueltas que se repartían, de modo que al ser periodístico es coyuntural, o sea, responde a elementos del momento, de la coyuntura específica, donde siempre hay una ley que está en disputa, una ley que está en juego, y esa ley tiene que ver precisamente con el uso de los cuerpos. O sea, en el caso de Martín Fierro es la ley de vagos y mal entretenidos, así se llamaba la ley, que es una ley que viene de la época de la colonia y que estipulaba que si los gauchos que andaban por el campo no tenían la papeleta de conchavo, o sea, si no trabajaban, digamos, no tenían un conchavo, un trabajo, ¿no?, los llevaban al ejército, ¿no? O sea, andaban cazando gauchos por ahí, digamos, por el campo, porque la idea, la historia, es que los gauchos son nómadas, y eso es importante, o sea, andan por el campo con sus caballos y con una tropilla de otros caballos, recorriendo, ¿no?, sobre todo la pampa húmeda, digamos, la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, y no trabajan. ¿Por qué no trabajan? Porque no necesitan trabajar, porque cuando tenían hambre mataban una vaca que encontraban por ahí, le sacaban la lengua, que esto hoy nos parece increíble, y el cuero, y el resto lo tiraban, o sea, comían la lengua, ¿no? Y este vagabundeo, este nomadismo propio de los gauchos desde la colonia, ¿no?, de golpe, con la evolución del capitalismo en el campo, o sea, con las estancias y el cercamiento, el alambre de púa, le impiden transitar libremente por los campos. Eso es, ahí se transforma totalmente. Por eso algunos dicen, el Martín Fierro se produce cuando se alambran y cercan la propiedad de los campos, y el gaucho ya no puede ir libremente de un lugar a otro, queda como acorralado y lo empiezan a cazar para transformarlo en trabajador o mandarlo al ejército. Otro elemento importante de la historia, digamos, es que había una escasez de mano de obra brutal en el campo. O sea, las estancias no podían tener peones, no había, porque los gauchos no querían trabajar directamente, no querían someterse. Por eso dice Martín Fierro en el preludio, ¿no?, soy libre y entiéndanlo como mi lengua le explica. A mí me gusta andar, ¿no?, por la pampa y duermo con las estrellas, etcétera, etcétera. O sea, una afirmación de libertad. No me gusta servir. Servir es trabajar, ¿no? Entonces, frente a esto, por la escasez de mano de obra, tienen que poner leyes que impiden transitar por la pampa para poder tener mano de obra, ¿no? Estas leyes responden a lo que se llama también coacción extraeconómica al trabajo, porque uno dice, bueno, hoy la gente trabaja porque necesita trabajar y si no trabaja no come. El gaucho no necesitaba trabajar. Entonces hay una coacción que no es económica, ¿no?, que lo obliga a trabajar con la ley de vagos y mal entretenidos. Si no, era vago, ¿no? Y ese es el drama de Martín Fierro, que dice, dijeron que era vago y entraron a perseguirme, ¿no?, porque andaba libremente por la pampa y ese era su orgullo, no servir. De modo que el uso de las voces, el uso de los cuerpos y las leyes forman como una especie de complejo que rige en los tres géneros, porque en el caso de los indígenas
son también las leyes de uso de los cuerpos, las leyes de prácticamente expropiación de los cuerpos de estos sujetos. O sea, no eran libres. Los indígenas estaban sometidos a distintos tipos de coacciones, ¿no? No tenían tierra, no tenían, tenían solamente su basipungo, como dicen, ¿no? En quechua, su casita y nada más, y bueno, y las leyes lo coaccionaban a prestar servicios en las minas casi como en una situación de esclavitud. Y ni que hablar de los negros esclavos del Caribe, que eran directamente esclavos. De modo que hay allí en procesos de expropiación de los cuerpos, podríamos decir. Y estos géneros, de algún modo, les dan la voz a estos oprimidos, ¿no? Con idea de liberarlos, de ayudarlos. Los escritores fueron siempre escritores progresistas, podríamos decir hoy con una palabra de hoy, ¿no? Que trataron de apoyarlos, de beneficiarlos, etcétera, ¿no? Las historias de estos géneros van también desde, sobre todo el género gauchesco, desde el nomadismo y tratan de integrarlo al gaucho a la civilización, digamos. Hacen el pasaje como de la barbarie a la civilización. Supuestamente estos campesinos nómadas tenían una cultura propia, o sea, tenían ciertas leyes propias que eran leyes consuetudinarias, oral, una cultura oral con sus propias reglas de funcionamiento, y la primera era que no estaba prohibido, no era delito matar si se era ofendido, ¿no? O sea, si uno es ofendido, de ahí saca Borges los desafíos y el sacar el cuchillo, digamos, ¿no? Responde a esas reglas de los gauchos, ¿no? Que es lícito matar en duelo si se es ofendido para restablecer el honor, que es como una palabra que, ¿no? Importante, que como que lo abarca todo, ¿no? Y en segundo lugar, que no había propiedad privada para los gauchos y para este tipo de campesinos nómadas. De modo que si encontraban una vaca, la mataban, no era un delito, digamos, era simplemente así el modo de funcionamiento. Entonces, ¿cómo integrar a estos personajes a la civilización? ¿Cómo construir nación con ellos? ¿Cómo transformarlos en ciudadanos? Y esto responde la historia del género gauchesco, de algún modo, ¿no? Que cuenta el pasaje de esa cultura donde no hay propiedad privada y donde no es delito matar, a la cultura moderna, digamos, inculcándoles las leyes de la nación, en cierto modo. O sea, ¿cómo hacer para integrar a estos bárbaros como ciudadanos? Ese sería un poco, ¿no?, la gran cuestión que trabajan los géneros, ¿no?, que van elaborando. Por ejemplo, les doy un ejemplo en Hidalgo, que es el primero, de hecho, históricamente el primer escritor de gauchesca, que es en las guerras de independencia. Hay un diálogo donde un gaucho dice al otro que no hay que robar, que no hay que matar a otro, o sea, le enseña, digamos, ¿no? El gaucho se queja por la desigualdad ante la ley y el otro le dice, bueno, pero está bien, tenemos que ser todos iguales, pero el robo es un delito. O sea, ojo con esto, ¿no? Ustedes tienen que aprender de algún modo, tienen que integrarse si quieren que los respetemos y si quieren ser trabajadores. O sea, no se pueden tener trabajadores para los cuales no hay propiedad privada. De modo que el género gauchesco trabaja ese pasaje de la barbarie de algún modo, o de una cultura a otra. Yo no llamaría barbarie, es un tipo de cultura y el pasaje a otra cultura. De la cultura oral
a la cultura letrada, a la cultura escrita. Pero ¿cómo es posible, digamos, escribir esas voces? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que una voz que no había sido escrita se escriba? Bueno, como les dije, el primer requisito es que se necesitan los cuerpos. Se necesita el soldado, se necesita el peón. Pero para esto lo primero que debe ocurrir es que el otro, digo otro porque cualquier otro que no es el que escribe, eso es lo importante. El que escribe es un letrado, un escritor como cualquier otro. Y el otro es este campesino, este bárbaro, este que no sabe escribir, al cual hay que darle y usarle la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Ese lo llamo otro. El otro, para poder escribirle la voz, debe ser dividido, o sea, en bueno y en malo. Ese es un primer requisito. El gaucho bueno, que está integrado a la civilización, que no mata, que acepta de algún modo las leyes, ¿no? Y el gaucho malo, que es el que no acepta y que quiere seguir con su nomadismo y que no quiere trabajar, dicho así muy sintéticamente, ¿no? De modo que ahí, en todo a lo largo del género, va a haber un gaucho bueno y un gaucho malo. Y esa es de algún modo la modulación que tienen las dos partes del Martín Fierro. La primera parte, la ida, donde el gaucho es llevado por la fuerza al ejército. Les cuento de paso qué cuenta la ida. Uno pregunta siempre, ¿no? ¿Qué cuenta este texto? Es la primera pregunta que uno se hace cuando lee, ¿no? ¿Qué me está queriendo contar? ¿Qué me dice? ¿No? Y me dice que había un gaucho que andaba libre por ahí y que la ley de levas, que eran las que los agarraba, si no tenía la papeleta de Conchavo, lo agarró y se lo mandó al ejército, a la frontera con los indios, que el gaucho, no acostumbrado a la disciplina, no aguantó la disciplina, porque además le sacaron el caballo, le sacaron todo lo que tenía, y desertó del ejército, con lo cual se transformó, ¿no?, en un gaucho malo de veras. Eran desertores casi todos, ¿no? Dice Tulio Alperindongui, los ejércitos de la independencia se armaban y desarmaban constantemente por deserción, ¿no? O sea, los llevaban a la fuerza, a veces los llevaban esposados a los gauchos. O sea, no había cuerpos para pelear, cuerpos para ser soldados, ¿no? Así se armaron los ejércitos de la guerra de independencia, ¿no? Con gauchos o campesinos que eran coaccionados, que peleaban casi como si fueran presos, ¿no? Soldados presos. Entonces, a Fierro lo llevaron, le sacaron todo, desertó y se volvió y vio que no tenía, ya no le quedaba la casa, no le quedaba la mujer, los hijos también habían desaparecido, entonces se transformó en gaucho malo. Gaucho bueno, gaucho malo, son las opciones, digamos, de gaucho. ¿Qué quiere decir que se transformó en un gaucho malo? Que empezó a matar. Primero se encuentra con un negro, y esto es importante, ¿no?, digamos, en nuestra consideración de gauchos, negros e indios, porque están todos en el Martín Fierro, los gauchos, los negros y los indios, como enemigos todos entre sí. O sea, dicho de otro modo, los subalternos se pelean entre sí, ¿no? Digamos, los pobres se pelean entre sí, podríamos decir, modernizando un poco ¿no? Y eso es lo que le conviene al poder, en cierto modo, ¿no? De todos modos, entra a matar a un negro, lo desafía, el negro que viene con su negra, ¿no?, en un baile, alcohol, prostíbulo posiblemente, no se dice en el texto, pero lo desafía con el famoso "va cayendo gente al baile", y la negra le contesta: "más vaca será su madre o su cuñada", no sé,
Pero entonces ahí se trenzan en pelea y mata al negro. Ya es un asesino. Tiene que seguir vagando, no tiene casa, no tiene nada. Primero mató a un indio cuando fue a la frontera, mandado como soldado. Primero mató a un indio, después mata a un negro, después mata a otro gaucho, que se encuentra borracho también, y finalmente, o sea, tiene una serie de, digamos, de encuentros singulares con otros que va eliminando, ¿no? Indio, negro, hasta que se encuentra, ya es ilegal totalmente, se encuentra con la partida, o sea, la policía del campo. Y ahí tiene que pelear porque él va huyendo, no quiere que lo agarren, y ese es el momento culminante de Martín Fierro, de la ida, que es cuando Cruz, que estaba en la partida, como soldado, digamos, lo ve, pelea con Martín Fierro y se pasa con él. Deserta de la ley, podríamos decir, después de decir, Cruz no consiente que es el delito que se mate a un valiente. Fíjense, da vuelta a la categoría de delito, ¿no? Transforma el delito. Es delito matar a un valiente, no es delito otra cosa, y se queda con Martín Fierro. Por lo tanto, son dos. Este texto, La ida de Martín Fierro, es un texto, podríamos decir, absolutamente radical. Es lo más subversivo que hay. En la cultura argentina, tener un clásico como ese, como la primera, estoy hablando de la primera parte, que después como corregida por la segunda, de algún modo, ¿no? Es tener un clásico totalmente subversivo. Se juntan dos iguales, fíjense. El principio de asociación de uno con otro es que están en la misma condición, uno y el otro. Se han visto obligados a matar por el honor o por lo que fuere, son perseguidos, son ilegales, se juntan y se van, cruzan la frontera al refugio con los indios, digamos, desertan de la civilización. O sea, digamos, la moraleja es: el ejército transforma a los gauchos en delincuentes. Esa es lo que Hernández está peleando, digamos, para que no lleven los peones de las estancias al ejército, porque entonces se quedaban los estancieros sin mano de obra. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque el gaucho Martín Fierro plantea como fundamental la alianza económica. O sea, y esto está en el canto, creo que 3, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer. O sea, vivía en su rancho y trabajaba en la estancia. Esa es la felicidad, ¿no? El trabajo en la estancia, la doma, la yerra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso es lo que el gaucho tiene que hacer, y no ir al ejército coaccionado, ¿no?, para luchar contra los indios o para lo que fuere. Hernández estaba luchando, digamos, por un ejército más profesional y que no le sacaran la mano de obra de las estancias. En cierto modo, la gente cree que Hernández era un defensor absoluto del gaucho. Bueno, digamos, fue un defensor del gaucho en tanto trabajador, en tanto peón de estancia, ¿no? No el gaucho per se, podríamos decir, ¿no? Y la alianza de Hernández y de su hermano Rafael con los estancieros está demostrada. Representaba de algún modo intereses de los estancieros de la provincia de Buenos Aires, pero los más progresistas, los más avanzados. De hecho, Rafael Hernández después es uno de los primeros industrialistas de la Argentina. O sea, formaban parte, digamos, de una avanzada, de una vanguardia, de algún modo, económica y social. Pero esto no nos interesa tanto, nos interesa más este texto que, como yo les decía, plantea
la asociación de iguales, y eso es en sí mismo subversivo, si se lo compara sobre todo con la vuelta, que es que cuando vuelve, quiere trabajar. Entonces ya no hay, Cruz fue dejado ahí entre los indios con su cruz, ¿no? Porque se murió de una epidemia de viruela en los indios, y vuelve y dice, bueno, yo quiero trabajar. Entonces, ¿quiénes son los otros de él? Ya no son el igual, es su familia, son sus hijos. No sé si está claro. O sea, Fierro y Cruz forman un principio de asociación de los dos que les ha pasado lo mismo, ¿no? Como si dijéramos un mini gremio, podríamos decir, ¿no? Son dos que se juntan, que han sufrido y que enfrentan a la civilización, ¿no? Y en cambio, en la vuelta, Fierro es la familia de Fierro, no es el mini gremio. La pluralización no se da hacia la clase, sino hacia la familia, Fierro y sus hijos, ¿no? Que después se dispersan a los cuatro vientos, pero que el texto consiste en, digamos, festejar ese encuentro, y fundamentalmente Fierro Viejo les da los consejos a los hijos, después de la payada con el negro, al cual vence. Otra vez se insiste, fíjense, ¿no? En la ida mata a un negro, en la vuelta ese es el hermano del negro que mató en la ida, que viene a vengarse, ¿no? Pero como estamos en otra coyuntura, en una coyuntura de paz y no de guerra, en vez de luchar está la payada, que es el duelo verbal. O sea, la ida y la vuelta de Hernández son textos escritos en dos coyunturas distintas: coyuntura de guerra, digamos, de exacerbación de las contradicciones, y coyuntura de paz, de integrar al gaucho en el trabajo, ¿no? Eso es fundamentalmente, y resume un poco la historia del género, estas variaciones coyunturales. Por eso les digo, cuando hay periodismo junto con literatura, cuando hay literatura periodística, las coyunturas, sean de paz, de guerra o de lo que ustedes quieran, de necesidad, etcétera, son fundamentales para determinar el tipo de voz que se usa. Entonces, para sintetizar, podemos decir que el proceso de pasaje del nomadismo, digamos, del gaucho al peón, es, ¿no?, el proceso que cuenta un poco la gauchesca, que cuenta la ida y la vuelta de Martín Fierro, ¿no? Es el gaucho que anda libre por los campos, el alambrado, o sea, el avance del capitalismo, que se da más o menos en 1870, cuando surge el texto, en 1872, ¿no? La propiedad que impide que el gaucho pueda circular libremente, y también que necesita el gaucho como trabajador. Esto da lugar, digamos, a nuestro clásico, ¿no?, que plantea en la ida esa opción, o soldado o peón. Acá no hay otra posibilidad. O sea, la pregunta es cómo usamos el cuerpo del otro. Y después se repite con los indios: ¿cómo usamos el cuerpo del indio? ¿Cómo usamos el cuerpo de los negros, ¿no? Siempre son cuerpos expropiados, cautivos de algún modo. Fíjense que no tienen libertad, que son como absorbidos y expropiados con leyes específicas para usarlos, ¿no? Volviendo a la ida, que les decía, es un texto radical, es nuestro clásico, es el texto más antimilitarista de la literatura argentina. Cuando lo llevan al ejército, eso es un horror. Se denuncia, Fierro denuncia que los militares primero que
digamos, se apropian de todo lo que llevan los soldados y además van expropiando los campos que van ganando, ¿no?, en la frontera. O sea, se van apoderando de los campos, usan a los gauchos para sembrar, para cualquier cosa que para ellos era totalmente deshonrante, porque un gaucho a pie era lo peor que había. El gaucho tenía que hacer tareas a caballo, no podía andar a pie, eso era como humillante, ¿no? Pero lo usan para sembrar, lo usan para distintos tipos de cosas que considera, ¿no?, deshonrosas. Y cuenta cómo los militares se repartían ganancias, en fin, es una denuncia contra todo el sistema de militarización de las fronteras que había en la lucha contra el indio, ¿no? Una denuncia, un texto totalmente antimilitar. Quiero marcar esto porque en general cuando se estudia este texto en los colegios secundarios no se marca demasiado este tipo de características, ¿no? O sea, hay un análisis que no ve los alcances, ¿no?, ideológicos, podríamos decir. Por otro lado, cuando el gaucho cuenta su vida, esto está basado precisamente en una tradición, también todo es tradición, nada está como inventado, todos son cantares y anécdotas o biografías o cantos que vienen de lejos, que vienen desde, podríamos decir, desde casi el fondo de los tiempos, ¿no? Y esta es la autobiografía oral. Alguien que dice, yo me pongo a cantar mi vida, ¿no? ¿Qué cuenta? No cuenta su vida personal, individual, porque en este tipo de personajes no existe el individuo, existe el grupo, gauchos, indios o negros, o sea, no hay idea del sujeto. El sujeto existe en tanto es representante de un grupo, esa es la característica, ¿no? Habla un gaucho, pero habla el gaucho, habla un indio, habla el indio, ¿no? Y el negro es el negro, no son sujetos, ¿no? De modo que la autobiografía que canta Fierro es una autobiografía tradicional, un canto tradicional que se cantó en todo el mundo, ¿no?, cada vez que los campesinos eran desplazados por avance del capitalismo precisamente, y que cuenta cómo un campesino es acusado de un delito que no cometió o que, según su código, según sus leyes orales de la comunidad campesina, no es delito, como matar si se es ofendido, por ejemplo, ¿no? O sea, acusado de un delito que no cometió o que él no considera delito y por lo tanto perseguido por la ley. Este es el cantor de Facundo, que es uno de los capítulos, ustedes saben, ¿no? Uno de los capítulos del Facundo son los tipos argentinos y uno de ellos es el cantor. Y el cantor canta esto, canta cómo se desgració, eso quiere decir cómo mató a otro, ¿no? Cómo tuvo que matar por obligación, porque fue ofendido y su honor es más importante, y por lo tanto cómo lo persiguieron, cómo lo persiguen, ¿no? Entonces el cantor canta esto, ¿no? Y está cantando y viene la partida a agarrarlo por atrás mientras está cantando, ¿no? O sea, el cantor, fíjense que el cantor es como el portavoz, como el vocero de esa cultura oral. Podríamos decir que es la voz pública de la comunidad, ¿no?, el cantor. En las culturas orales, el cantor y el canto tiene funciones religiosas, funciones económicas, puede tener también funciones sociales, o sea, es como que la cultura, ¿no?, se codifica y aparece a través del cantor, ¿no? Esto también en las culturas orientales, ¿no? Entonces acá el cantor, que es ese personaje que ya está en Sarmiento, en el Facundo en 1845, ¿no?, aparece como el personaje de nuestro clásico, ¿no?, cantando sus desdichas, cantando cómo tuvo que matar y cómo lo persiguen, ¿no?
y poniendo en escena, de algún modo, sus aliados y sus enemigos. Un poco también, en cada canto gauchesco, en cada canto popular, lo primero que se hace es dividir a los otros en aliados, amigos y enemigos. O sea, el principio fundamental de la política, ¿no? Esto en la ida, digamos. La ida termina con que los gauchos se van a vivir con los indios, porque no aguantan la persecución. Y por lo tanto, decimos nosotros, las estancias se quedan sin mano de obra y los ejércitos sin soldados. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es lo que se pregunta Hernández en la campaña periodística que acompaña al Martín Fierro. O sea, una cantidad de artículos que le estaba escribiendo en el mismo momento que escribe el Martín Fierro, contra esta ley de vagos y levas, ¿no? Eso a la ida. Tuvo tanto éxito el texto, lo vendían en el campo, lo vendían, está en las listas de los almacenes de ramos generales de la campaña, pedían azúcar, yerba y 100 Martín Fierros, que digamos un éxito que nunca hubiera concebido un escritor, ¿no? Se perfiló como una profesión que era cantar el Martín Fierro, o sea, memorizar el Martín Fierro y cantarlo en las pulperías y en los campos. O sea, de golpe, fíjense que es como que vuelve a de donde salió, vuelve a la oralidad, lo memorizaban y lo cantaban, vuelve a lo oral después de haber sido escrito, ¿no? Que entonces, 6, 7 años después, se escribe La Vuelta. Aparece La Vuelta de Martín Fierro y después de ahí en adelante aparecen los dos juntos en un solo libro. La Vuelta es como la contracara. Hay toda una discusión en la bibliografía sobre si Hernández cambió de ideología, decía, porque a la ida es mucho más subversivo, digamos, en su apoyo al gaucho, y a la vuelta es como que, bueno, el gaucho tiene que trabajar, tiene que integrarse, tiene que aceptar la ley, de algún modo. Lo que yo pienso es que Hernández no cambió su ideología, son coyunturas. Coyuntura de guerra, coyuntura de paz, los discursos son totalmente distintos. Sobre todo en la medida en que el género es periodístico, registra muy sensiblemente la coyuntura, ¿no? De modo que antes Hernández lo escribe a la ida estando exilado. Su cabeza estaba puesta, precio a la cabeza de Hernández por Sarmiento, ¿no? Estaba exilado en Santa Ana, al sur de Brasil, y así lo escribe, o sea, texto subversivo del exilio de oposición. Luego cambia la situación, vuelve, ¿no? Puede integrarse de algún modo, termina la pacificación de algún modo y escribe La Vuelta, ¿no? Donde el gaucho vuelve del exilio sin cruz, o sea, sin su aliado igual, fíjense. Ya no se admite que dos iguales, como les decía, el micro, ¿no? la micro estructura del gremio o de cualquier tipo de asociación de iguales se termina, ¿no? Cruza la frontera y se encuentra con sus hijos, la familia. Fíjense, la familia es el centro, miren el cambio ideológico, ¿no? Y eso es La Vuelta, un texto didáctico, un texto de enseñanza. El texto es como una escuela, ¿no? Que les enseña a los gauchos que tienen que finalmente abandonar esa ley bárbara, ¿no? De matar al otro si se es ofendido, o esa otra ley más bárbara todavía de no haber propiedad privada, o sea, de matar cualquier vaca que encontraban, eso es la barbarie total, y tiene que aceptar las leyes de la sociedad, de algún modo, ¿no? De una sociedad moderna,
debe el gaucho tener escuela, derechos, iglesia, dice al fin del Martín Fierro. O sea, hay que integrarlo como ciudadano, ¿no? Esa es la solución a ese proceso de pasaje del nomadismo a la civilización, que el género gauchesco y el clásico nuestro ejemplifica, ¿no? De un modo casi perfecto. Volviendo a... Ustedes saben que después del Martín Fierro viene Don Segundo Sombra, vienen una cantidad de textos, o sea, que la gauchesca, que surgió en la independencia, repito, se constituye en tradición, ¿no?, de otros textos, digamos, es como la base para escribir otros. Una cosa es el género histórico, que surge por necesidad y se cierra en 1870, y otro es el género literario, que usa, digamos, los textos anteriores para producir literatura. Eso es Don Segundo Sombra. Donde el gaucho aparece, ya es novela, ya no es más poesía gauchesca. Don Segundo Sombra, 1926, es una novela donde el gaucho es un viejo maestro, de algún modo, ¿no?, que inicia al chico, al pibe, ¿no?, lo inicia en las tareas del campo. Ahí el gaucho está totalmente despolitizado, ese es el punto esencial. Los gauchos en el género gauchesco son políticos y hablan como opinando políticamente, o quejándose, o proponiendo cambios, o asociándose con otros, o sea, de algún modo actúan políticamente, o sea, es un género político la gauchesca. Llega a su culminación con el siglo XIX, con la transformación del gaucho en peón de estancia, o sea, digamos, se pasa, como dicen algunos, de la bota a la alpargata, ¿no?, y se escribe Don Segundo Sombra, que es como una novela que sale de la vuelta de Martín Fierro, donde el gaucho es un maestro, da consejos a los hijos y les enseña. O sea, ya no es el gaucho peleador, el gaucho joven que se opone, sino ya es un viejo con mucha experiencia y que transmite su sabiduría, ¿no? Entonces así es como que prácticamente se cierra esta historia del gaucho en tanto personaje literario, ¿no?, con la vuelta de Martín Fierro, después con Don Segundo Sombra, donde es el maestro, y después Borges lo retoma al gaucho, y hasta ahí, hasta Borges, diría yo, llega la tradición gauchesca. Borges es como el que realmente cierra, en los años 40, 50, cierra esta tradición. Después el gaucho ya es prácticamente un personaje de museo. Y lo cierra con dos textos, uno sobre la ida y otro sobre la vuelta, con una conciencia total, digamos, de clásico, ¿no?, de ser un clásico él y de escribir sobre el clásico, ¿no? Uno es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es tomar a Cruz, personaje de ficción de Martín Fierro, y hacer una biografía, ponerle el nombre, Tadeo Isidoro, que es un nombre de él, del propio Borges, uno de los nombres de Borges, y usarlo de personaje, poniéndolo en la realidad histórica, cosa que nunca aparece claro en el clásico, nunca aparece muy claro qué batallas eran, dónde estaban, siempre como insinuaciones, ¿no?, pero podría ser en otra parte. En este caso, entonces, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz es uno de los gauchos que lucharon en las guerras civiles, en las montoneras, en fin, lo pone en la historia, le da realidad a partir de un discurso histórico, ¿no? Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y dice 1007 no sé cuánto, 1008, o sea, está como elaborado para transformar la ficción en historia. Esa es la primera operación de Borges. Y la segunda operación es el fin, que cuenta de qué modo, ¿no?, después de la
de la payada entre el negro y Martín Fierro, que ahora me acuerdo que no la tratamos de ningún modo, después les digo, y del negro que es derrotado en la payada, pierde, digamos, ¿no? El fin dice que el negro vuelve a pelear, vuelve en realidad a buscar a Martín Fierro, a la pulpería, porque se quedó sin vengar a su hermano, que es el negro de la ida, que Fierro mató en la ida, el de va cayendo gente al baile, ¿no? Ese negro, ¿no?, es el negro de la vuelta, es el hermano que viene a vengarlo, ¿no? Como estamos en coyuntura de paz, las peleas a cuchillo se transforman en payada, ¿no?, en un duelo verbal, pero eso para Borges no es suficiente. Borges quiere cerrarlo en serio y entonces pone el fin, donde el negro mata a Martín Fierro, ¿no? Fíjense el cierre que le da Borges, ¿no?, en los años 50. Un negro mata al gaucho, al héroe clásico nacional, ¿no?, y se transforma en como el gaucho se transforma en ilegal que huye. Y entonces empieza la rueda de nuevo. O sea, antes era el gaucho que se vio obligado a matar y era perseguido, y ahora es el negro, fíjense que estamos en los años del peronismo, el negro que se ve obligado a matar por venganza, porque mató al hermano, ¿no?, y es perseguido, y no se conforma con el duelo verbal, ¿no?, necesita matarlo al otro para realmente vengarse, y ese es el fin de la vuelta, el fin de la vuelta. O sea, uno podría acomodar los textos, ¿no?, donde el texto de Borges muy conscientemente pone un cierre a esa tradición, le pone el fin, literalmente, le pone el fin a la vuelta, ¿no?, y con eso cierra la tradición. No sé si ustedes quieren que paremos acá, que sigamos un rato más. Si tienen muchas preguntas, me dicen. Si están anotando preguntas, que podamos parar acá y preguntar, o si yo puedo seguir un poco más. Creo que acá se cierra como una parte, sin entrar en demasiados detalles en la ida sobre todo, o sea, podemos volver y analizar más elementos de los textos en clases posteriores, comparándolos justamente con indios y negros, ¿no? Pero acá este es como el periplo de los gauchos, ¿no?, que empieza, ¿no?, con el gaucho nómada, ¿no?, y termina, fíjense, con el gaucho peón de estancia, ¿no?, en el Martín Fierro, y después termina, ¿no?, con el negro, en Borges pone el negro que mata al gaucho. Sí. Fuerte. Decía que hubiese sido mejor tener de clásico Facundo. Sí. Borges decía muchas cosas, pero era muy conscientemente un antibárbaro. Decía, si hubiéramos tenido... En realidad, Facundo y Martín Fierro son los dos clásicos. Uno no puede decir que uno es más clásico que el otro. Son el siglo XIX los dos, ¿no? O sea, pero Borges seguramente en algún momento dijo que era mejor, ¿no? Pero con Facundo él no se metió. ¿Quién? No, bueno, no es que no se metió. La prosa de Sarmiento lo inspira totalmente a Borges, ¿eh? Incluso en biografía de Tadeo Isidoro Cruz hay 2 o 3 giros de la prosa de Borges que son sarmientinos, o sea, donde realmente es la prosa literaria, la gran prosa literaria del siglo XIX, ¿no? Y entre los dos se forma como ese díptico Facundo y Martín Fierro que define la cultura argentina, ¿no? Es eso la cultura argentina de los clásicos, del XIX. La del XX ya es diferente.
pero la cultura argentina del 19 es Facundo y Martín Fierro. O sea, el juego entre los dos. Y las dos voces, la voz letrada de Facundo, que ustedes saben que decía, bueno, los gauchos hay que eliminarlos de algún modo, ¿no? No me venga a ahorrar sangre de gauchos, eso se repitió hasta el cansancio, porque, bueno, lo que quería era hacer de la Argentina un país europeo, un país civilizado, y los gauchos les molestaban, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Juan Moreira? ¿Podrás decirlo al micrófono así puedo escuchar a la gente de Rosario? Sí, me está preguntando cuál es el lugar de Juan Moreira. Juan Moreira es precisamente, aparece en los primeros textos, las primeras líneas de Juan Moreira, es que Juan Moreira vuelve de su exilio con los indios. O sea, en vez de ser el personaje de la vuelta, vuelve de su exilio, pero decidido a luchar hasta el fin, en cierto modo, ¿no? Es el gaucho que asume, ¿no?, la agresividad, podríamos decir, y la confrontación hasta el fin, ¿no? En Juan Moreira no hay es la otra versión de la vuelta. En la vuelta de Martín Fierro, bueno, apaciguamiento, el peón, etcétera. En cambio, Juan Moreira es la otra versión, la lucha hasta el fin, hasta que lo matan en una pared de un prostíbulo. Entonces, digamos, Juan Moreira es el gaucho malo. Fíjense que Juan Moreira fue un bestseller, salió en folletín, también como Martín Fierro, que fue un bestseller, ¿no? O sea, ¿no?, los bestsellers clásicos al mismo tiempo, ¿no? Y es el origen del teatro. El nacimiento del teatro argentino es con Juan Moreira. Lo ponen, ¿no?, a zapatear así en un circo y a contar su historia, y ahí nace el Teatro Nacional. O sea, la gauchesca es como fundamento de la cultura, ¿no?, con todos sus personajes, como la base de nuestra cultura. Y Juan Moreira es la base del teatro argentino. Dos cosas. Yo tenía entendido que Hernández escribe en Martín Fierro en un rato en el Hotel Argentino en Buenos Aires. En un momento que estaba fugado. Sí. No conocía, sabía de la persecución que estaba en Santana, pero tenía entendido que lo había escrito en Buenos Aires. No le entiendo muy bien. A lo mejor ya sé. La ida de Martín Fierro lo escribió Hernández en un rapto, en horas o en días, sí, en el Hotel Argentino en la Avenida de Mayo, sí, sobre la Avenida de Mayo. Sí. Y no lo había hecho en el exilio. Sí. Eso es una cosa. Y la otra... En el exilio, lo que pasa es que en el exilio él oyó la sextina, que él inventa, la sextina hernandiana, los famosos 6 versos, ¿no?, viene de los cantores que escuchó, ¿no?, los guitarreros que escuchó en el exilio en Santa Ana. Sí. Y el otro tema, acerca de Borges, que tengo entendido que él expresó que otra sería la historia argentina si en vez de ser el libro máximo, por decirlo de alguna manera, de Martín Fierro, lo hubiera sido Facundo. Sí. Es así también, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Gracias. También Muchas hubiera sido, gracias. nuestro destino, dice, nuestra historia hubiera sido diferente, ¿no? Ustedes saben que durante la última dictadura militar, la del 76, se intentó en algún momento, desde arriba, retirar al Martín Fierro de la lectura de los secundarios, justamente porque se decía que era un texto antimilitar, ¿no? Pero no hubo caso, no se puede hacer eso, o sea, es el clásico que se enseña en los colegios secundarios, no se puede retirar de las lecturas, no lo pudieron retirar, pero no se puede desaparecer, exactamente. Pero yo me acuerdo que tenía varios estudiantes de esa época, que yo tenía los grupos privados en mi casa, varias estudiantes mías que eran profesoras de colegio secundario y que siempre decían que se mandaban como circulares diciendo muy discretamente: no den Martín Fierro, traten de dar otras novelas,
etcétera, etcétera. O sea, realmente, ¿no? El texto es antimilitar y es subversivo, ¿no? Y bueno, tendríamos que estar orgullosos los argentinos de tener un texto así de clásico, ¿no? Sí, mi pregunta es una pregunta de perspectiva. Usted hizo hincapié en dos autores, principalmente en Hidalgo y Hernández. Pero me gustaría saber cuál es su, sí, claro, me gustaría saber cuál es su perspectiva en la tradición, cuál es la importancia de un escritor como Hilario Escazú. Muy importante. Bueno, eso. Sí. Sí, yo me salteé toda la historia de la gauchesca, que a los efectos de, como estas son nada más que 3 clases, para que quedara más o menos lo del gaucho hoy, pero sí, la historia de la gauchesca es la que va atravesando la historia argentina del 19, y por lo tanto, Hidalgo, la escritura de Hidalgo, el primer escritor, corresponde a las guerras civiles, la guerra de independencia. Perdón, no guerras civiles, las guerras de independencia contra los españoles. Ascasubi, que es en la época de Rosas, corresponde a las guerras civiles. O sea, había escritores de gauchesca rosistas y antirrosistas. Ascasubi fue el más conocido, escribió desde el exilio en Montevideo durante el sitio de Montevideo. Pero hay un escritor que fue como rescatado, podríamos decir, en los últimos años, que se llama Luis Pérez, que tenía diarios gauchescos en la época de Rosas, ¿no? Y que las sacaba y circulaban, y incluso tiene una biografía de Rosas en verso, que es muy interesante. O sea, cuenta la vida de Rosas. Fíjense, hubo gauchesca rosista y gauchesca antirrosista en la época de Rosas. Y después, con Hernández, como que se cierra de algún modo el género, aunque sigue produciendo literatura, insisto, ¿no? Que llega hasta Borges. Para mí es muy importante esto, que Borges pone un cierre, pero porque es un cierre histórico, ya el gaucho, digamos, ya es un mito, ya no existe más como personaje real, histórico, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. Ah, ¿y eso cómo lo oigo? Hola, sí, le quería preguntar sobre algunas obras que están relacionadas con militantes socialistas y o anarquistas, como el patrón o Diablo, dentro de qué las ubica en la política. No se escucha porque se ha cortado. ¿Alguien entendió la pregunta? Está cortado, está cortado. ¿Pueden repetir a la pregunta? Sí. Si pueden repetir la pregunta. La pregunta es, porque se corta el audio, por eso no te escuchamos. la consulta es sobre los textos de Patroni y Giraldo que están relacionados con la gauchesca. Los textos de Patroni. ¿Patroni? No. La verdad es que no conozco. La escribimos. Va escrito. Igual, ya me dijo que lo conozco. Hay muchos textos gauchescos de muchos escritores, digamos, gauchesca hasta hace unos años, incluso hace, creo que 2 o 3 años se publicó un libro que se llama El Guacho Martín Fierro, no sé si se refiere a eso, que es como una especie de glosa de Martín Fierro con los mismos versos y qué sé yo, pero cantado por un chico villero, no sé si se refiere a eso. O sea, sigue produciendo literatura el texto, esa es la idea mía, ¿no?
Los clásicos siempre producen literatura, siguen produciendo. Pero no entendí bien la pregunta. Mandala directo a la pregunta, ¿no? Sí. Ahí va por escrito. Si puede ser más sintética y así la manda. La consulta es sobre algunos textos de Patroni y Giraldo que están relacionados con la gauchesca, pero son de militantes socialistas y anarquistas. Sí, Giraldo. Sí. Bueno, el suplemento del diario La Protesta, el diario anarquista de los años 20, más o menos, entre el 1910, o sea, toda la militancia anarquista, el suplemento se llamaba Martín Fierro. Martín Fierro fue un ejemplo para los militantes anarquistas. Y Alberto Giraldo, que es un escritor anarquista, el escritor anarquista más importante de este país, retoma la tradición martinfierrista, como todos los anarquistas. Y los socialistas también, pero Patroni no conozco un escritor, la verdad, debo confesar que no conozco un escritor Patroni. O sea, Giraldo sí. Pero fue, o sea, los militantes en el siglo XX tomaron el ejemplo. Martín Fierro se transformó en revolucionario, ¿no? Pudo usarse como se usan en los clásicos siempre se usan de muchos modos, ¿no? Para un lado o para el otro también, ¿eh? O sea, no necesariamente siempre revolucionario, también los textos que salen de la vuelta son textos más, ¿no?, reformistas, podríamos decir, reformistas, sobre todo los textos que salen de la vuelta con chicos, o sea, de los hijos de Fierro. La infancia desamparada, ¿no?, que aparece en la vuelta de Martín Fierro, un típico tema reformista, socialista. Josefina, una pregunta respecto de la mirada de Viñas sobre, bueno, además del libro de Viñas, el de Indios, Ejércitos y Frontera, la pregunta es más puntualmente sobre una hipótesis que tenía Viñas alrededor de la operación de la literatura argentina sobre, casualmente, los gauchos, los indios, y luego te diría también los anarquistas, porque él usa esa idea de que hay un cambio de color en los malones del 20 se van a llamar rojos, pero remedan las incursiones de los indios en la frontera civilizada. ¿Cuál es tu opinión sobre esa idea de que la literatura consagra la figura cuando esa figura ha sido ya eliminada, digamos, o vaciada su peligrosidad? Incluso, digamos, parece que en el caso del gaucho él toma como ejemplo el caso del libro de Guiraldi, de Segundo Sombra. O sea, se puede hablar de ese recero fenomenal porque ya no existe más y ya ha sido domesticado. Sí, yo coincido totalmente con Viñas, que fue mi maestro además. Y así que sí, o sea, una vez que desaparece de la realidad, prácticamente, o que hay dos posibilidades: uno, que desaparezca de la realidad como el gaucho nómada, ¿no?, y otro es que sea neutralizado o domado de algún modo, entonces ahí se lo usa literariamente, ¿no? Sí, esa es la hipótesis. ¿Puedes hacer alguna referencia a respecto de la actualidad en esta imagen de cómo la literatura, digamos, procesa estas figuras que son el otro? Porque después sería el libro de Mansilla, el otro, la incursión de los indios ranqueles, sí, haría esa misma operación con el indígena ya, digamos, conquistado, eliminado, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que allá hay que buscar. No es mi campo, yo no he buscado en la actualidad la aparición de indígenas o de gauchos en la literatura. O sea, yo porque lo considero un géneros cerrados históricamente. O sea, lo otro ya es como, digamos, hacerlo a propósito, revivirlos para algún fin concreto, ¿no? O usarlos para otros, como les decía del villero, ¿no?, que dice, aquí me pongo a contar mi historia de la villa, qué sé yo, pero es como una glosa de Martín Fierro. O sea, ya es otro sujeto el que habla, ya no es el gaucho, el negro y el indio, es como un sujeto actual, ¿no? Puede ser usado también por algunos indios, pero no te puedo decir, la verdad es que no sé, a mí me parece que son géneros clásicos, cerrados,
que no pueden abrirse de nuevo, que lo que hay en la actualidad es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y hay quería hacer una pregunta, Josefina, en relación al texto de Pablo Cachajian, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, sí, donde hay una reordenación, digamos, de la enunciación y de la voz con esto de, ordenarlo alfabéticamente, donde, entre otras cosas, pierde la rima el Martín Fierro de Hernández. uh-huh. Si se puede leer ahí primero, ¿cuál sería tu lectura sobre esa operación de Cachajian? Y si se puede leer ahí una especie de contrarrespuesta, digamos, a la apropiación que hizo la cultura letrada del subalterno en mediados del siglo XIX. Sí, yo creo que sí, que se puede leer totalmente una respuesta negativa a esa apropiación, y que la idea de un orden alfabético es la idea del orden, justamente, de poner un orden. O sea, la condición, fíjense, de existencia del Martín Fierro hoy es pasar por otra institución disciplinaria, ¿no? Como siempre ha pasado el gaucho, ¿no? Para poder acceder a la voz pasó por el ejército, pasó por la prisión, etcétera, etcétera. Y para poder acceder hoy, que eso es lo interesante de esa construcción de Pablo, es ser ordenado alfabéticamente, ¿no? O sea, siempre es la misma lucha, podríamos decir, de cómo entra el gaucho, cómo entra el bárbaro, cómo se le pone un aparato disciplinario, ¿no? Cómo se lo civiliza. Se lo civiliza por un orden alfabético, podríamos decir, porque siempre está actuando allí el caos posible, la subversión, no sé, esa es mi idea un poco, ¿no? La necesidad de un orden institucional. Una cosita para la gente de Rosario, que si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, así y acérquense a la computadora a escribir la pregunta. Yo de acá no, la verdad que no veo. Si te hacen una pregunta... Sí, bueno, por favor, sí. Bueno, yo quería preguntar más o menos respecto a lo que estábamos hablando recién. No me queda del todo claro su concepto de alianza, porque sí recuerdo, creo que su artículo La voz gaucho, La voz del gaucho, en el que habla del uso de la voz y del cuerpo del gaucho, pero no comprendo por qué alianza, porque me da la sensación de que ese término implicaría beneficios para ambas partes, y el beneficio que veo que podrían obtener los gauchos sería, el que se le dé esta voz, pero sí, esta voz siempre está pasada por el código del letrado, sí, entonces siempre es la voz del letrado impostando la voz del gaucho, sí, o algo así. Sí. Por eso le quería preguntar. Sí. Bueno, esta es una buena pregunta que me da pie como para ampliar un poco, ¿no? La idea de dar la voz al otro, a los que no tienen voz, está todo el tiempo. O sea, se le usa la voz, obviamente, pero al mismo tiempo siempre hay una reivindicación del otro. Siempre se filtra alguna reivindicación. O sea, no es el uso puro, es una transacción. O sea, yo le doy la voz, lo hago hablar al otro, ¿no? Para mis intereses, obviamente, para mis intereses políticos, pero siempre hay algo que él va a pedir, que él va a denunciar, que él va a, de algún modo, ¿no?, a publicar esa voz. O sea, hay una reivindicación, una necesidad. Debe el gaucho tener escuela, ¿no? Y el gaucho denuncia su sufrimiento, su abandono por parte de las autoridades, etcétera. O sea, es una transacción, ¿no? Obviamente la mayor parte la tiene el que escribe, que es el que hace la transacción. Por eso la alianza es ficcional, no es una alianza real. Nadie fue a preguntarle a los gauchos, a los negros y a los indios, escúchenme, ¿qué dicen ustedes? Y a escribirlo. No, fue el letrado y les construyó la voz para sus propios intereses. Pero en esa construcción de voz
algo se filtra del otro, siempre, ¿no? Entonces, ese siempre es el mismo problema cuando se habla de dar la voz a los que no tienen voz, ¿no? Que es algo tan remanido, ¿no?, en la historia. Así ocurre, se les da la voz, pero el que les da la voz pone su mensaje, fundamentalmente, y algo de esa voz del otro aparece, ¿no? O sea, se les da algo, se les usa, digamos, un 80% y se les da un 20%, más o menos, ¿no? Esa es un poco la transacción. Yo lo llamo alianza, que es ficcional, insisto, porque el gaucho no propone, ni el indio propone, ellos son los que no hablan. Incluso esa voz es una voz construida, no es nunca la voz real del gaucho, ¿no? Por eso les dije, acá se dice, habla el gaucho, Martín Fierro. ¿Qué va a hablar el gaucho? Habla Hernández, que le pone una voz, le construye una voz. No habla el gaucho, ¿no? Y estas voces de los subalternos, de los que no tienen voz, fíjense, estos géneros se terminan con la grabación. La tecnología termina con ellos, porque cuando alguien va con un grabador a que hable el otro, sea el que sea, ya no hay necesidad de construirle la voz, ya habla el otro, gracias a la tecnología. Pero mientras no existe la tecnología, ¿no?, se les construye, es una voz construida desde afuera. Así se dice, o dicen algunos, que está construido también el género femenino, desde afuera de sí mismo. O sea, lo que una mujer debe ser y debe decir y debe comportarse no está dicho desde dentro de la mujer misma, está construido desde afuera, ¿no? Desde una tradición paternalística, digamos, que dice la mujer debe ser así, debe dedicarse al hogar, digamos, a tener hijos o lo que fuere. Construcción del género femenino, construcción del género gauchesco, son construcciones desde afuera de los sujetos. No son ellos los que hablan. Sí, perdón, recién se me ocurrió que también en estas cosas que dice que se filtran, denuncias que se filtran desde Sí. la voz del gaucho, está el dar cuenta o el evidenciar la falencia del código del letrado para expresar determinados términos y su fonética, ¿no? En ese sentido también puede ser. Sí, puede ser también. Más que su fonética, porque piensen que es un ritmo de la voz oral, ¿no? Por eso yo les decía, la voz real del gaucho nunca sabemos cuál era. Esto pasa por varios aparatos disciplinarios, y un aparato disciplinario es la poesía. La poesía es un aparato disciplinario de la lengua, porque es medir, ritmar, etcétera, etcétera. Es una disciplina que se le aplica a la lengua, ¿no? Entonces, lo que el gaucho podía decir, eso no sé, es totalmente inaccesible. No sabemos. Es la construcción desde afuera de su voz. Sí. Hay algo que yo no entendí, no sé si interpretarlo como una contradicción o yo lo estoy malinterpretando, ¿no? Pero usted desde un principio dijo que el gaucho era nómade, no le gustaba trabajar. No es que no le gustaba, no necesitaba. No necesitaba. Y que, bueno, el poder un poco de alguna forma lo quería domesticar llevándolo al trabajo o bien utilizarlo como soldado. Pero el Martín Fierro un poco contradice esa idea. Porque ya desde el comienzo Martín Fierro señala que él tiene una familia, que trabajaba y hace incluso una apología del trabajo. Sí, sí, sí. Eso sí. contradice un poco la idea del gaucho nómade. No es que contradiga, yo les cuento como un poco históricamente. Lo del gaucho nómada, digamos, es de la época de la colonia, se llamaban gauderios, porque hay varios testimonios, que eran los campesinos que andaban libres y sueltos por el campo. Ah, Eso se los llamaba gauderios, gauchos, según la zona, guachos, porque no tenían padre, o sea, hay toda una historia de los personajes, desde, digamos, el siglo XVI prácticamente, XVII, y
que atraviesan toda la época colonial y cuando, por la evolución del capitalismo en el campo, ¿no?, se lo empieza a necesitar como mano de obra y se lo empieza a necesitar como soldado en la guerra de la independencia también. O sea, ¿de dónde sacaban los soldados? Tenían que hacer levas, ¿no? Entonces los empiezan a perseguir a estos que andaban sueltos y libres, ¿no?, con las leyes de vago, con las leyes diversas. No sé si pero usted citaba el verso que dice soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Sí. Pero eso es posterior. Él se hace gaucho nómade después de haber pasado por la etapa de trabajo y de familia. Sí. Es al revés, digamos, ¿no? Sí, se hace su propia historia malo, contradice. Se hace claro. malevo después. O sea, una cosa es la historia del gaucho como personaje histórico que originariamente andaba suelto por los campos, que después empezaron las leyes para coaccionarlo a trabajar, y otra cosa la historia de Martín Fierro, donde ya aparece en el texto, ¿no?, el gaucho como peón de estancia. Justamente por eso les decía que Hernández lo que hace es denunciar que el ejército nos lleva a los peones de estancia que encuentra por ahí, los lleva al ejército y las estancias se quedan sin mano de obra. Ese es el sentido lo dicen casi todos los estudios, ¿no?, de la época, el sentido de la ida. O sea, ¿no?, las leyes de vago se aplican a cualquier gaucho que ande por ahí y nos sacan a todos los peones, ¿no? Escasez de mano de obra endémica, dicen, en la provincia de Buenos Aires. No había quien trabajara en las estancias. Entonces las leyes empiezan a ponerse duras y a perseguir a cualquiera que anduviera por ahí si no tenía el papel. No sé si me explico. Pero en el caso de Hernández es al revés. Hernández, el gaucho Martín Fierro, es un peón de estancia, ¿no?, que esa es lo que se llama la utopía retrospectiva. O sea, la felicidad, fíjense, que es típica de los subalternos. La felicidad no está en el futuro, no es una utopía a futuro, está en el pasado. Es la historia de los subalternos siempre le va a contar. Y esas son las cosmogonías de América Latina. Hubo una época de oro y hubo una caída a la desgracia. Y siguen un poco ese esquema. O sea, en el pasado era la felicidad. Y la felicidad era ser peón de estancia. No, pero ¿por qué aleccionan la segunda parte? Si ya al principio de la ida de Martín Fierro cuenta que un gaucho tiene trabajo, tiene familia y por injusticia cae por el ejército. Por eso les decía, es un texto antimilitarista. El ejército se lo lleva. Estaba en una pulpería o estaba en no sé qué y entraron y se lo llevaron al ejército. O sea, el ejército por eso la contradicción en el momento de Hernández de la escritura es soldado o peón. ¿Qué hacemos con esto? ¿Soldado o peón? Y él entra en la guerra de esa contradicción diciendo peón, es peón, no es soldado el gaucho, no. Si nos sacan los peones nos quedamos sin mano de obra. Por eso se dice que Hernández es portavoz de los intereses ganaderos en una alianza económica, lo necesitan al gaucho para que trabaje. Y el ejército, por otro lado, necesita soldados para llevar a la frontera contra los indios. Entonces, la leva, o sea, ¿no?, es como que levantan soldados de todas partes donde encuentran, ¿no? Hay una lucha, porque además no eran muchos, no estaba lleno de gauchos el campo, ¿no? Entonces hay como una contradicción, ¿no?, entre para qué se lo usa a ese cuerpo del gaucho. Por eso yo les decía, el uso de las voces y el uso de los cuerpos es lo que decide un poco ¿no? Hay una pregunta por acá. Yo tenía dos preguntas. Una sobre los artículos que usted mencionó de José Hernández. Si se pueden conseguir. Sí, están totalmente recopilados. Está todo lo que escribió Hernández, está súper recopilado. Los artículos de la campaña están. Te lo traigo en la próxima clase, la cita exacta, pero por internet seguro que podés encontrar, que es toda la actividad periodística de Hernández, ¿no?
Sí, y la otra pregunta, por ahí me voy ya como a cuestiones más generales de las tres clases. Pero me llamaba la atención, digamos, por ahí el tema de la literatura gauchesca también tiene que ver con un sujeto histórico muy concreto de esta región. Sí. Pero a mí me llama la atención con la literatura indigenista que solamente se haya producido en la zona de Perú y del Ecuador, cuando el indígena es un sujeto de toda Latinoamérica. Que no sé si es válida la pregunta, pero es algo que me llama la atención. Sí, es válida. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de Martín Fierro, el indígena es el enemigo. Y sobre todo en la vuelta. El indígena es lo peor que hay, ¿eh? O sea, Hernández apoya totalmente el exterminio de los indígenas. Cuando Martín Fierro vuelve, dice que los indígenas son unos salvajes que matan. Para ser salvaje había que matar mujeres y niños, pues eso lo de la cautiva. A la cautiva que iba con su nenito la matan los indígenas, y tienen nombres de animales, dice los indígenas. O sea, es como el viejo Vizcacha. O sea, cuando alguien es negativo, tiene nombre de animal, ¿no? O sea, para los estancieros, los indígenas son lo peor que hay. Los malones venían y robaban los campos, robaban ganado. O sea, nunca un estanciero o los intereses de los estancieros podían apoyar a los indígenas, ¿no? En Mansilla hay una cosa mucho más positiva en ese sentido, en la excursión a los indios ranqueles, obviamente, pero en general, tal cual aparece en la vuelta de Martín Fierro, los indígenas, beso esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje. Es lo primero que dice Fierro cuando llega, cuando cruza, el salvaje. O sea, afuera los indígenas, expansión de las tierras, basta. En cambio, en otros países latinoamericanos, el indígena es la mano de obra, es el peón, es el pobre que trabaja, ¿no? O sea, el gaucho es el que trabaja acá, en esta zona, el trabajador. Por eso yo los llamo a estos personajes los trabajadores de la riqueza. Y fíjense que son los trabajadores de la riqueza exportable de cada zona. La exportación agrícola-ganadera del Río de la Plata, ¿quién fue el trabajador? El gaucho. Y por eso después llega a ser símbolo nacional. O sea, después de todas esas vicisitudes y sufrimiento, cuando ya no existe en la realidad, cuando ya ha sido, no existe como nómada libre, quiero decir, cuando ya ha sido reducido a peón de estancia, ¿no? La bota por la alpargata, como les decía, ahí su figura es mitificada y pasa a ser un signo de identidad argentina, ¿no? El gauchito, ¿no? Lo mismo pasa con el indio en esa zona. El indio es el trabajador de la riqueza minera, ¿no? Y también de la riqueza campesina, lo vamos a ver. Y el negro es el trabajador del azúcar, ¿no? En el Caribe. Siempre son los trabajadores de los productos de exportación. Que eso es lo curioso, fíjense, que forman esos tres géneros, ¿no? Que son típicos de América Latina y originales. Eso me gustaría que lo registren. Originales mundialmente. Hay una pregunta acá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. En relación con la pregunta que hizo recién la chica, dentro del género gauchesco, quería saber cómo ves a Echeverría en el texto La cautiva, sobre todo en la relación con el indio, ¿no? Sí, bueno, en el caso no es género gauchesco, porque lo que define el género gauchesco es la lengua, es que habla un gaucho. La cautiva es una novela romántica, digamos, un texto romántico, ¿no? Donde al romanticismo se le pedía color local, ¿no? Originalidad, digamos, local, o sea, el indígena es el típico de esta zona, ¿no? Y la cautiva era un personaje que llega hasta Borges, sí, un personaje súper interesante, porque los malones se llevaban siempre cautivas, ¿no? Que eran las mujeres que después eran las mujeres de los caciques o las mujeres de los indios, en fin, robaban mujeres
y ganado los malones. Pero el hecho de que esté escrito en verso, que sean cantos, también no lo liga al género un poco. No lo liga al género. O sea, es como un pariente, como un primo, digamos. No es el género, es como un primo romántico. Por los personajes, ¿no? Pero no, porque lo que define al género gauchesco es que habla un gaucho. Si no habla un gaucho, no hay género gauchesco. ¿Está claro? Perdón, yo quería hacerle una pregunta con respecto a que en el Uruguay aparece dentro del género gauchesco el viejo Pancho, que en realidad ese no lo conozco, pero ese personaje era asturiano, entre Asturias y Galicia, y va a vivir al Uruguay, ¿no? Y ahí aparece algo muy parecido a la literatura asturiana en Bable, donde el escritor, que es un letrado, generalmente le da la voz al campesino que habla Bable, sí, que es el Bable, es el vestigio de lo que quedó del Astur leonés en esa zona, ¿no? Uh-huh. Y es muy parecido a la gauchesca. Puede ser muy parecido, puede ser otro primo. Claro, es muy parecido porque es la voz de los que no tienen voz. Sí, siempre esa es como la definición, ¿no? Pero el darle la voz debe implicar operaciones parecidas a la de la gauchesca. O sea, el que le da la voz pone también su mensaje. Claro. Esa es la característica. Y la reivindicación que se filtra siempre, la reivindicación, por eso es darle la voz, ¿no? Y yo después de leer su libro me pareció totalmente igual, porque toda esta literatura de Crosto es muy parecida. Sí. Tema, ¿no? Que, bueno, son otros temas. Sí, pero la operación debe haber muchas en el mundo que uno no sabe, ¿no? Y en muchos países debe ser. Es darle la voz al subalterno, ¿no? Al que no tiene voz. Sí. Sí, el proceso de salvajización que se da del indígena, ¿no? En la literatura también, usted acaba de hacer mención del Martín Fierro, pero bueno, también en Facundo y en otros testimonios, digamos así, hace que después no haya surgido ningún tipo de literatura indigenista entre nosotros, cómo se explica, digamos así, este tipo de ausencia, siendo que también en la Argentina, pensemos que recién en la década del 80, digamos así, con el genocidio de los pueblos originarios, bueno, se da y todavía va a continuar en algunos lugares residuos, digamos así, de presencia indígena bastante fuerte, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo, si hay algún tipo de explicación para esta especie de ausencia? Novelas indigenistas hay muchas. Lo que pasa es que como que no han trascendido, no han llegado a un nivel literario alto como para pasar a formar parte, digamos, de un cuerpo prestigioso literario, pero hay muchos cuentos regionales, eso está en la literatura regional de este país, literaturas del noroeste, literaturas del norte, siempre aparece algún indígena, usted se refiere a la Argentina, ¿no? Siempre aparece, pero de todos modos tienen que tener en cuenta que es un poco lo que dice Viñas, ¿no? Que los indígenas fueron como barridos, como exterminados, ese es el proyecto liberal, ¿no? Exterminar a los indígenas y sacarlos de sus tierras, ¿no? De modo que es lógico que no haya en la literatura oficial reconocida nada bueno y ni nada indígena, ¿no? Pero en los cuentos locales de la zona siempre aparece algún indígena, ¿no? Todavía. Pero lo que pasa es que tampoco se escribió por los mismos indígenas, porque no son culturas letradas, siguen siendo culturas orales, ¿no? Obvio, digo, han ido a la escuela y son letrados, pero ya pasan a la cultura oficial en ese caso, ya no pierden la cultura indígena, ¿no? Y entonces es muy difícil. Por eso en esa zona, en Perú y Ecuador, hay algo en Bolivia también, no mucho, algo, ¿no? De textos indigenistas. Que esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no?
Los indígenas guaraníes, ¿no hay nada? Mira, que yo sepa, yo no me he dedicado demasiado a seguir la literatura indígena, pero en Paraguay sí. Bueno, y además en el caso, por ejemplo, de la literatura de Roa Bastos, por ejemplo, ¿no? Siempre aparecen, ¿no?, frases en guaraní o personajes indígenas, ¿no? O sea, aparecen. Pero no hay una producción de ellos, eso es lo que les quiero decir, ¿no? No hay una producción indígena literaria, ¿no? Aparecen como personajes, aparece el guaraní, del mismo modo que aparece el quichua y quechua, que son dos variantes distintas, en los textos indigenistas también. Es la otra lengua. Fíjense que el gaucho tiene la ventaja de que no habla otra lengua. Habla un español arcaico, canta, digamos, en un español antiguo. En cambio, en el caso del indigenismo, es otra lengua. Entonces ahí ya se complica la alianza también, ¿no? Porque hay que poner la otra lengua, sino cómo habla el indígena. Entonces ahí es mucho más complicado la construcción. No, digo porque es un pueblo, diría, que aparece mucho en esto de la colonización, de lo jesuítico, todo eso. Por eso mi curiosidad, ¿no? Porque no conozco mucho del tema, pero sí me interesa. Sí, pero no produjeron literatura indígena, ¿no? En el guaraní, por ejemplo, lo que hay son cantos, fundamentalmente cantos. Por eso lo que vamos a ver sobre todo es, seguimos con el cantor, la idea es que el cantor nos va llevando, ¿no? El gaucho, Martín Fierro, es un cantor, ¿no? El indígena aparece en la literatura culta también como cantor, lo vamos a ver en Arguedas. Narvalle sería un sucesor de lo que vino después del gaucho domesticado, ¿no? Sí, sí. Narvalle sería... Sí. Es difícil entenderlo, me encanta, pero la verdad que no lo entiendo. Sí, eso es como un cultivo. Pero fíjate que ya es folclore casi eso, no es lo mismo... Es específico de los males, de los pesares que tiene... Sí, pero ya entra dentro del folclore. Tienen que distinguir entre lo que podría ser una tradición folclórica local de distintas zonas y regiones, ¿no? Y esta literatura gauchesca que se generalizó y fue adoptada como la literatura argentina. Piensen que la primera historia de la literatura argentina, que es la de Rojas, tiene un tomo que se llama Los Gauchescos. O sea, eso ya es el reconocimiento o canonización de esa literatura como literatura nacional. Yo le quería decir, con respecto a Rigoberta Menchú, por ejemplo, volviendo al indigenismo y a la inauguración de un nuevo género, ¿no?, en la literatura latinoamericana, que es el testimonio. Sí. Ahí me parece, ¿no?, que hacia el siglo XX es donde se puede rastrear. Sí, pero eso es lo que yo les decía, ahí puede hablar porque está el grabador. Porque en el caso de Rigoberta Menchú fue la grabación que hizo ¿cómo se llamaba? La mujer del guerrillero, ¿cómo se llamaba? La que escribió Soy Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, lo escribió otra mujer que la grabó en París, además. O sea, ahí la tecnología cambia totalmente la idea de la voz del otro, porque es la voz grabada, ¿no? Esta, en cambio, está construida. Por eso, ahí podríamos decir que ya no hay género, ni siquiera indigenismo. Ahí el testimonio es otra cosa. Claro. ¿No? Y lo mismo sucede en América del Norte, ¿no? Por ejemplo... Parece que lo mismo sucede, incluso nunca la idea de una literatura comparada entre las Américas sería ideal y sería muy necesaria, porque en Estados Unidos tienen gauchos negros y indios, los gauchos son los cowboys, obviamente, y tienen el género cowboy, ¿cómo se llama? Que es como la gauchesca, ¿no? Con el cowboy con la guitarra y todo es muy parecido, ¿no? El vaquero.
Ahí hay, por ejemplo, una autora contemporánea, Louise Erdrich, que es indígena, pero escribe en inglés. Sí, sí, ya. Trata como de rescatar las tradiciones de su pueblo, pero en inglés. Sí. Bueno, pero ese es uno de los problemas de Rigoberta Menchú, que dice que escribió, que aprendió el español para hacer la denuncia. O sea, fíjense que en las lenguas locales una denuncia no trasciende. Tiene que ser una lengua dominante. Por eso todo este tipo de géneros plantea el problema de las lenguas dominantes, lenguas dominadas, lenguas locales, lenguas que tienen una extensión mayor. O sea, es un problema bastante complejo el de la relación lengua-poder. Esa sería la idea, ¿no? Hoy citabas a Spivak y planteabas, digamos, que es interesante porque cuando traes la cuestión del soporte técnico, de la tecnología, donde pareciera que hay una manera de que el subalterno pueda hablar, sí. Spivak un poco lo que plantea, dice, bueno, digamos, no hay manera de hablar porque siempre hay apropiaciones. Si tiene que pasar por la lengua dominante, ya hay una apropiación y un uso de la voz del otro. No, incluso la edición, se dice. Solo podría hablar con un acto, dice Cuando Spivak. lo editas ya no Claro. es la voz del original. Quería preguntarte por esta posición tan radical de Spivak, que dice, bueno, solo con un acto podría hablar el subalterno. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ya cuando nos llega, esa voz ya llega editada, procesada, ¿no? Procesada, es una voz procesada, nunca es la voz originaria, ¿no? De modo que, bueno, ella dice que hablan en acto, pero que pueden hablar en acción, ¿no? Sí, está bien, pero la idea de que como recibimos la voz, incluso la voz guaraní, como decían acá, cualquier voz ya está procesada, ¿no? O grabada, o editada, o transcripta, siendo una voz oral. Ya la transcripción también es un proceso. Así que es muy difícil la lengua originaria, es muy difícil oír al subalterno real. Por eso algunos dicen directamente que es una construcción, ¿no? Que no hay subalterno real, siempre está construido, ¿no? Lo que existe son o indios o campesinos o qué sé yo, pero el gaucho, el indio, así en general, es una construcción. Una pregunta más. Son 8:30 pasada. Igual la seguimos el próximo lunes, ¿no? No, yo quería señalar el tema volver al tema de los indios. Sí. En la segunda parte hay un ataque a los indios, digamos, se lo pone como salvaje. Total. En la primera parte, en cambio, él se refugia en una tolería. Sí. ¿Es una ambigüedad o es un cambio de es un cambio de coyuntura, de... es un cambio de coyuntura. Fíjense que en el medio, porque por eso Mansilla también es que es el contemporáneo de la ida, habla bien de los indios. O sea, fíjense que los que estaban en la oposición política hablaban bien de los indios. Cuando esto se termina, esa radicalización de las oposiciones, esa guerra pasa a ser arreglos pacíficos y negociaciones, se terminaron los indios, hay que exterminarlos, o sea, ya nadie los apoya. Ya directamente, ¿no? El proceso es, bueno, blanquización, traer inmigrantes, triunfa esa política, ¿no? La política de blanquear al país, ¿no? Que es el país más blanco de América del Sur, obviamente, ¿no? O sea, hay que eliminar a los indios, son salvajes, si no entran si no aprenden, o sea, si no se desindian y entran a la civilización, afuera. Pero no es un cambio, se hace reaccionario, José Hernández. No, por eso les dije en algún momento que no es un cambio hay dos modos de interpretarlo. Algunos dicen que se hace reaccionario y otros que son coyunturas diferentes, coyuntura de guerra, de confrontación, Hernández en el exilio, ¿no? O peleando contra la administración, o una coyuntura de negociación, de paz, de construcción de la Argentina, etcétera, que es
piensen que la vuelta es 1879, ya prácticamente están eliminados los indios, ¿eh? O sea, la campaña del desierto tuvo éxito. Por eso Fierro dice eso, beso esta tierra o piso esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje. Ya, se terminó. Basta de indios, está hecha la campaña del desierto. Roca triunfó y con eso la Argentina entra en otro orden histórico, ¿no? Con el 80. Unificación política y jurídica, exterminio de los diferentes, progreso, exportación. El gaucho pasa a ser trabajador de la riqueza, exportable, digamos, agropecuaria. La Argentina, país agropecuario, por lo tanto el gaucho es el héroe del país agropecuario, ¿no? Es toda una transformación histórica. La seguimos en la próxima, hay mucho material. Muchas gracias por la invitación.